Durante este viernes el Senado continúa discutiendo la Ley de Presupuesto 2016. Ayer, en la primera jornada de debate, los parlamentarios despacharon la partida de salud y analizaron parte de los recursos de educación. Vamos a conversar sobre el tema. Establecemos contacto desde el Congreso con el senador de la DC, presidente de la Comisión de Hacienda, Andrés Saldívar. Senador, buenos días, gracias por el contacto. Muy buenos días, Sebastián. Senador, a ver, primero, ¿cómo comenzó este debate en el Senado en torno a este presupuesto 2016 que ha sido muy criticado? Y en particular se lo pregunto por las soluciones que finalmente se acordaron para darle viabilidad a las promesas de campaña en materia hospitalaria con la partida de presupuesto para el 2016. Bueno, yo creo efectivamente la discusión ha sido una discusión no fácil en algunos temas. En general yo creo que ha habido sí una conciencia completa en cuanto a entender el planteamiento que ha hecho el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que este presupuesto es un presupuesto estrecho por la situación en que se está viviendo, tanto por el hecho de lo que está pasando en el mundo en materia económica, como también lo que está pasando en Chile, la caída del precio del cobre, la disminución, ¿no es cierto?, del crecimiento, que está calculado en 2.7, 2.5 para este año. Y el hecho de que las demandas también son mayores muchas veces, como sucede, que las propuestas que se pueden hacer. Y en esos temas, ¿no es cierto?, creo que la ley de presupuesto ha tenido tres temas fundamentales donde ha habido una discusión a fondo, con los planteamientos de la oposición muy crítica, que es contradictoria, porque por un lado, ¿no es cierto?, reconoce la estrechez económica con la cual estamos haciendo este presupuesto, pero por otro lado exige mayores gastos y mayores recursos. Y también dice y reclama, ¿no es cierto?, que tiene que hacerse más eficiencia en el gasto, que siempre es un argumento que se da en estos temas. Ayer vimos la partida de salud, que era una de las más complicadas, ¿no es cierto?, que ya viene aprobada por la Cámara de Diputados, donde, ¿no es cierto?, se establecen más recursos para los efectos de poder llevar adelante el plan de construcción de hospitales y dejar, ¿no es cierto?, algunos otros hospitales para el próximo periodo con relación a los recursos que puedan disponerse en el próximo tiempo. Pero la gran mayoría de los hospitales que estaban en cuestión fueron asumidos, ¿no es cierto?, como positiva por los parlamentarios de esas regiones, Senador, los recursos que se destinaron. Senador, ¿y a usted le gusta la fórmula de financiamiento para cumplir con esas metas en materia hospitalaria? Sí, me parece que está en lo correcto, sin perjuicio que pudiéramos haber pedido a lo mejor mayores reasignaciones, pero creo que lo que se hizo que fue trasladar recursos del primero, ¿no es cierto?, de lo que se llama el FAR, que es un fondo de desarrollo de inversiones regionales, que está en el Tesoro Público de Provisión, que son como 13.000 millones más. Y eso, ¿no es cierto?, permitió darle mayores recursos a una serie de proyectos hospitalarios en diferentes regiones. Pero, senador, eso no es una improvisación finalmente, una manera de tratar de salvar la situación. No, esto, mire, sucede siempre en la ley de presupuesto. Siempre, ¿no es cierto?, en la discusión de la ley de presupuesto, cuando se van haciendo las discusiones y se plantean problemas que hay que solucionar y se reconoce que hay que buscar salir y solución, se buscan reasignaciones. En otros casos, ¿no es cierto?, se ha buscado incluso aumentar la proyección de ingresos, pero en este caso no es así, o aumentar el endeudamiento. A mí me parece muy bien lo que ha hecho el ministro de Hacienda, que es mantenerse firme en que el crecimiento del gasto no pasa del 4,4%, que es lo que para tener una política fiscal ordenada y responsable. Y por otro lado, ¿no es cierto?, si hay necesidades de hacer adecuaciones, hacerlas con reasignaciones dentro del propio presupuesto. Y se ha hecho así también, ¿no es cierto?, en otro caso, que el caso de la educación, en relación con dar más recursos para la beca Millennium, para los institutos profesionales y los FT, que se llaman. Y eso me parece bien, y así tiene que hacerse. Lo que no puede hacer el ministro, y uno no puede obligarlo, y tiene que ser responsable, es incrementar el gasto más allá de lo que puede hacer el país. Eso sería una actitud irresponsable, igual que cuando un padre de familia, con las demandas legítimas que pueden tener su familia y sus hijos, pretende, ¿no es cierto?, gastar más endeudándose, lo cual le va a provocar seguramente la satisfacción de los problemas en ese día, pero después va a ser un desastre. Oiga, senador, los presupuestos. Y en materia de educación, me gustaría tomar de inmediato ese punto que usted ha planteado. ¿A usted lo dejó conforme también la forma para darle viabilidad a la gratuidad de la educación superior? Se lo pregunto, por ejemplo, por la discrepancia que ha planteado ya Ignacio Walker, su correligionario. Yo no era partidario y participé con Ignacio Walker y en las conversaciones que tuvimos con el gobierno y con la ministra de hacer esto en la ley de presupuesto, a través de una glosa. Sí. Yo era partidario de hacerlo a través de una ley, que hubiéramos en general y totalmente un proyecto de financiamiento de la educación superior.
y el proyecto que tiene que traer aquí al Parlamento, es el compromiso del gobierno es traerlo en el mes de diciembre. El gobierno tomó esta otra decisión de traerlo para hacer transitoriamente avanzar en la gratuidad a través de una glosa. Yo personalmente, si el gobierno tomó esa decisión, voy a apoyarla, pero yo no era partidario, porque incluso podemos estar sujetos, ¿no es cierto?, a un reclamo constitucional, como lo han anunciado los partidos de la oposición, en la cual, ¿no es cierto?, se puede poner en riesgo que esa glosa, ¿no es cierto?, tenga su aprobación. Senador, ¿y pero usted bueno, va a votar a favor entonces, sí? Sí, yo voto a favor porque creo que voy a apoyar al gobierno, pero el gobierno sabe cuál es mi posición en ese sentido. Senador, creo que tal como está la glosa, soluciona muchos temas y avanza en la gratuidad para más de 200.000 familias, 200.000 estudiantes, y en el caso de los institutos profesionales y técnicos se aumenta la beca Millennium de 600 a 700.000 pesos para los estudiantes de ese estamento educacional del técnico profesional, más casi un 20%. Y eso es positivo y yo lo voy a apoyar. Oiga, senador, ¿y qué le parece que Ignacio Walker decida abstenerse respecto a aquella parte, a aquella glosa en particular? Yo respeto su posición, él creo que ha dado una argumentación, creo que mucha de la argumentación que tiene ahí tiene cierto fundamento, y por lo mismo yo lo acompañé cuando le planteamos estas mismas inquietudes al Ministerio de Educación, pero creo que no creo que sea el camino de abstenerse. Aquí lo que hay que hacer es apoyar esto porque es transitorio. Esto es una disposición de la ley de presupuesto que solo rige por el año 2016 y la definición total y final, ¿no es cierto?, sobre cómo se va a hacer el financiamiento de la educación superior va a hacerse, ¿no es cierto?, y la gratuidad en la ley que nos tiene que traer acá al Parlamento para nosotros aquí resolverlo. Y aquí vamos a discutir todos esos temas. Yo creo que el gobierno quiso anticiparse haciéndolo en la ley de presupuesto para este año y creo, bueno, se cometió seguramente un error que yo no quiero asumirlo, pero si el gobierno lo ha asumido, yo lo voy a apoyar en el sentido que beneficia a 200.000 familias en la educación superior, en la universidad y también, ¿no es cierto?, se aumenta el monto de las becas para los institutos profesionales, lo cual creo que ayuda a mucha gente de escasos recursos. Senador, pero en particular respecto al voto, o más bien la abstención que ya ha anunciado Ignacio Walker sobre este tema, ¿no le parece que es de alguna manera un llamado de atención al gobierno en esta materia en particular? Porque de alguna manera quiebra ciertos equilibrios, pero por otro lado también marca cierta distancia respecto a la nueva mayoría en una reforma, si es que no la más emblemática, una de las 2 o 3 más emblemáticas de este gobierno. No, mire, es que tengamos claridad. Aquí no estamos, ¿no es cierto?, en un regimiento y todos tenemos que pensar igual. Aquí hay diferencias, diferencias que seguramente tenemos que muchas veces buscar salida y soluciones, pero no podemos imponerle a uno lo que piensan los otros, sino que aquí hay que tratar de buscar, ¿no es cierto?, los elementos que nos pongan de acuerdo en un punto común. Es que a mí lo que me llama la atención, senador, es que efectivamente se logra convencer a buena parte de los críticos, incluyéndolo a usted, por ejemplo, para apoyar esta idea. Pero Ignacio Walker insiste en sus críticas y en su rechazo a esta solución que se buscó para darle viabilidad a este compromiso de empezar el próximo año con la gratuidad de la educación superior. De hecho, desde otros sectores de la nueva mayoría, Jaime Quintana, por ejemplo, planteaba que aquí Ignacio Walker ya iba como por las suyas, desmarcándose un poco de la nueva mayoría. Ha recibido críticas duras. Mira, no creo que sea tan... Yo creo que lo que dice Jaime no tiene razón. Porque quiere decir que cada vez que él discrepa también de las cosas del gobierno, lo que viene por el parte del gobierno, estaría tomando su propio camino. No, aquí tenemos que respetar el derecho de opinión. Yo no estoy de acuerdo en abstenerme y voy a votar a favor, porque creo que, si bien, ¿no es cierto?, se da una solución, es desde el punto de vista transitorio y veremos la ley final sobre educación superior cómo damos una solución para el largo tiempo, ¿no es cierto?, sobre cómo se va a financiar la educación y la gratuidad en la educación universitaria y en la educación técnico-profesional. Creo que lo que se hace hoy día en el presupuesto nada más que es un avance. Insisto, yo era partidario que esto se hubiera tratado en una ley y no en una glosa presupuestaria. Pero si el gobierno tomó esta decisión, yo voy a apoyar esa posición del gobierno. Pero respeto la posición de Ignacio Walker y no creo que eso pueda llevarlo a pensar que él como se está separando la no. Yo hubiera preferido que él hubiera votado igual que yo. Oiga, senador, por último, ¿cuál es su principal preocupación respecto a los presupuestos, o más bien a los supuestos
financieros proyectados para este presupuesto 2016. Se lo pregunto porque la caída en el precio del cobre en las últimas semanas ha sido grande y el presupuesto del próximo año está elaborado con un valor para el metal que es bastante más alto, cercano a los $2.50. Sí, efectivamente, yo creo que el panorama que tenemos no es un panorama muy auspicioso en ese sentido. Yo creo que la economía mundial está todavía en un proceso, ¿no es cierto?, de no recuperación. Y en el caso de Chile, ¿no es cierto?, estamos también con una tasa baja de crecimiento. Eso va a llevar como consecuencia indiscutiblemente el ingreso de menos recursos. Y eso hace, y lo que lo dije ayer cuando discutimos el tema de los hospitales, yo dije, muy bien, vamos a aprobar esto, pero el día de mañana, si el país se profundiza la crisis mundial y el precio del cobre sigue cayendo y los ingresos son menores, tendremos que ajustarnos. Y todas estas expectativas y ilusiones que se hacen de que vamos a construir estos hospitales no va a ser real. Y en esto hay que ser muy realista. Los presupuestos tienen que manejarse con ese realismo, con esa responsabilidad. Y por eso yo le doy mi apoyo al ministro de Hacienda. Esto es muy duro decirlo, pero la verdad es que uno tiene que ajustarse a la realidad, porque si no es flor de un día. Lo que le pasó a Europa con la última crisis que estamos viviendo. Fue eso, se endeudó y las economías no resistieron y tuvieron una crisis de la magnitud que conocimos, lo que pasó en España, lo que pasó en todos los países, en Italia, en Grecia, etcétera. Entonces aquí en Chile tenemos que ser muy cuidadosos. Nosotros en este país tenemos un patrimonio que tenemos que cuidar, que es nuestra conducta de responsabilidad fiscal, que la hemos tenido desde que asumimos la democracia. Y esto ha sido un gran éxito para este país y eso hay que cuidarlo. Bien, senador Zaldívar, le agradecemos mucho su tiempo desde Valparaíso, muy amable. Gracias, Buen día. Gracias.